Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mendoza Sánchez y el día de hoy vamos a hablar sobre las principales corrientes historiográficas del siglo XX. Antes que nada, como breve introducción, quiero hablar sobre la transformación de la historiografía. Con esto quiero hacer énfasis en cómo antes se tenía la historiografía visto desde un enfoque positivista, es decir, de mano de Antonio Comte, a su vez donde menciona más basarse en hechos y acercándolo a una investigación o método científico, ¿no? No obstante, en el siglo XX cambia totalmente en sentido de mejoría, tratando de erradicar esos sesgos o esos datos que a lo mejor discriminaba buscando solamente hechos, ¿no? Más adelante hablaré sobre esto. Y empezamos con los anales. La Escuela de los Anales, que es liderada por Lucien Febvre y Marc Bloch, propone una historia total. En este sentido, busca dejar de lado eso que buscaba el positivismo, es decir, donde solamente se basaba en datos, cuanti, cuando ahora busca buscar cualitativos, es decir, más allá de solamente los grandes protagonistas de los sucesos, sino vamos a investigar esa comunidad, esas sociedades, la geografía, cómo era el año, la mentalidad o la ideología. Vamos a estudiar más sobre eso. Y la vida cotidiana de las simples personas. Bien, luego surge Braudel y la tripartición temporal. Con esto hace referencia a la concepción del tiempo histórico, donde él lo divide en tres planos. La longue durée, que estudia las condiciones estructurales de la sociedad. El medio plazo, que señala procesos contextuales que sitúan a los actores en marcos históricos específicos, es decir, dejando de lado el anacronismo o lo que hace referencia a tener un pensamiento de otra época en una historia que se sitúa en distinta época. Eso es lo que hace referencia, ¿no? Y también tenemos corto plazo, que se ubica en eventos y acciones singulares de un personaje en común o en especial, ¿no? Pasamos a la historia contrapelo, que Walter Benjamin ofrece una crítica radical a la idea del progreso lineal. ¿Con esto a qué me refiero? Mayormente antes se tenía la idea de que la historia solamente tenía un inicio y un final. Sin embargo, en la realidad podemos ver que es distinto. Podemos ver que dependiendo de las épocas podemos encontrar distintas herramientas que pueden ayudar a encontrar información o textos que tal vez antes no veíamos. Una historia donde no hay un inicio ni un final. Y aquí, como menciono, ¿no? Privilegia la memoria de los vencidos, los fragmentos y las escenas que irrumpen el presente desde el pasado. Y bueno, seguimos con Cultura de las clases populares, de mano de Thompson, donde propone una historia que sitúa la experiencia y la cultura de las clases populares o mayoritarias en el centro de su análisis. En este caso, al igual que la Escuela de los Anales, busca poner énfasis en algo tan simple como son las prácticas cotidianas. Normalmente en la historia a veces se tiene ese pensamiento de que solamente este es importante y solamente este personaje. Pero no, Thompson busca ir más allá y conocer la forma de trabajo, los rituales, eventos, las redes, cómo eran las interacciones entre dichas comunidades y culturas para enriquecer el conocimiento historiográfico. Por su parte, quiero hablar sobre la interdisciplinaridad como eje común. En este caso hago referencia a que la historia está compuesta por múltiples dimensiones estructurales, culturales, memorias e incluso prácticas cotidianas. Aquí hace un énfasis a el enfoque crítico frente al positivismo. Buscamos ver más allá de datos, hechos, y es donde quiero agarrar de mano del presente, donde escribí: a pesar de los años, estas corrientes siguen siendo fundamentales para la investigación y lectura de la historia, ofreciendo herramientas valiosas como las relaciones entre fuentes y la comunidad. ¿Con esto qué quiero hacer? Nuevamente, el positivismo, que tampoco hay que satanizarlo para decir era peor, era de otra época y ayudó la historiografía, la historia, para marcar un tipo de sistematización y norma que, si bien carecía, faltaba agregar más datos o a lo mejor los discriminaba dichos datos, la Escuela de los Anales llegó para mejorar. Pero no podemos satanizar ningún tipo de corriente en este aspecto, ¿no? Pero lo que sí puedo comentar es que en la actualidad dichas herramientas nos han servido, y no solamente para la historia, quiero decir, para cualquier ámbito de la investigación. Un ejemplo claro, regresando nuevamente
a la interdisciplinariedad, donde buscamos ver o conocer algo más que simples datos, es que una simple investigación, por ejemplo en el INEGI, nos puede indicar datos de las necesidades básicas de distintas colonias, ciudades o partes del país. Bien, una vez analizados esos datos, cuantitativamente según el INEGI, cuando uno se adentra a la realidad, se va a dar cuenta que tal vez, no tal vez, es un hecho que los datos, si bien son reales, en la realidad no aplica de cierta manera. No sé si me voy a entender, pero hace referencia a que los datos, si bien son importantes, la realidad es otra. Una página o una investigación puede decirme otra cosa, pero la realidad que se vivió en ese momento o que se está viviendo es distinta. Y bueno, de mi parte queda agradecerles por estar aquí y me despido. Hasta luego y nuevamente muchas gracias por su atención.